Conversar ahora con el parlamentario andino Alan Fresley Reynoso sobre lo que está ocurriendo tanto en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Parlamentario Alan Fresley, buenos días, bienvenido a Yaraví. Muy buenos días, un saludo a toda su importante audiencia. Bueno, comencemos la conversación parlamentario sobre lo que viene ocurriendo en nuestra región Arequipa. Yo no sé si usted tiene alguna lectura de lo que está ocurriendo con nuestro gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, que desde mi punto de vista no tiene una visión clara de desarrollo para nuestra región. Bueno, yo creo que el proceso de renovación de autoridades ha sido positivo a nivel nacional. Son los únicos que tienen legitimidad en este momento, los gobernadores y las autoridades locales. Siendo mi región, estoy, por supuesto, siempre preocupado por el desarrollo de Arequipa y de la macrorregión sur, ¿no? En esa medida, claro, yo no vivo acá, entonces me parecería injusto o no adecuado emitir juicios sobre la gestión tanto del gobernador como del alcalde, pero sí poder, en términos generales, digamos, señalar algunos elementos que me parecen clave, ¿no? O sea, esta visión que usted señala es fundamental. Arequipa ha sido la región por autonomacia, o sea, la región líder en el Perú desde el siglo XIX con el comercio de las lanas y toda la articulación del sur andino. Después el primer banco que se funda a partir de la diversificación de la campiña arequipeña de la agricultura fue en Arequipa. El primer parque industrial exitoso que se amplió fue en Arequipa, ¿no? Y ahora tenemos las startups, o sea, tenemos la tecnología, la ciencia y una importante migración que ha reforzado, digamos, esta identidad mestiza de Arequipa. Entonces me parece que el pasado es grande y el futuro debe ser grande, pero para ello debemos tener una visión para Arequipa y para la macrorregión sur que entronque. Yo creo que debe retomar el liderazgo el sur y marcarle el camino al Perú del Bicentenario. Ahora, usted dijo algo muy importante, parlamentario Alan. Bueno, es verdad, el gobernador regional tiene legitimidad. Legalidad, no lo sé, ¿no? De repente las elecciones le han podido dar ello, pero en el tema de representatividad yo creo que ahí sí está en los suelos ahora, porque tenemos un gobernador que sin duda no solamente nos está haciendo quedar mal a nivel nacional, a la segunda ciudad del país, ¿no? Y ojalá que esto cambie. Pero, a ver, vamos en el tema de lo que viene ocurriendo también en el sur del país, y que eso sí, de alguna manera, le compete más al parlamentario. En Arequipa y la macrorregión sur está un tanto abandonada el tema de la interoceánica, el gasoducto, Corío, las grandes obras de envergadura que tenía que favorecer a la macrorregión sur también han sido paralizadas. Majesiguas 2 en estos instantes paralizado desde el año pasado. ¿Qué concepto tiene de todo ello y desde su punto de vista qué se podría hacer, parlamentario Alan? Bueno, yo creo que es un crimen que el tema del gasoducto o el desarrollo de un polo energético en la macrorregión sur con el desarrollo de los puertos, reforzando el caso de Hilo Matarani, la articulación espacial que tengamos a nivel macrorregional se haya descuidado. Es un crimen por parte del centralismo, del gobierno central y también los intereses de empresas transnacionales que no les interesa el desarrollo nacional y no el genera Estado, corrupción. Así es, y el Estado no ha puesto fuerza y ha tomado la decisión política de avanzar, ¿no es cierto? Aquí también hay un tema geopolítico, es decir, la relación con Chile. Si el sur no se desarrolla, Chile va a consolidar una hegemonía en el siglo XXI. Y ya lo está haciendo. Y lo está haciendo, pero podemos revertirlo, ¿no? El tema es que haya quienes planteen exportar gas a Chile y estas estrategias no en función del desarrollo nacional, sino de intereses mercantilistas y muchas veces antipatriotas que están rezagando el desarrollo del sur, ¿no? Me parece también que hay enfrentamientos que son fratricidas, ¿no? Que en la cuestión de límites, en el tema del agua con Moquegua, la disputa con Puno,
Yo creo que deberíamos sentarnos a conversar y a discutir, porque el tema central, como usted señala, es el de los corredores bioceánicos, la proyección al Asia-Pacífico, cómo articulamos cadenas productivas regionales en el sur, cómo retoma un liderazgo que por historia le corresponde, ¿no? A ver, escuchemos también a Carlos, interactuemos con la población. Carlos, buenos días. Te escucha el parlamentario Alan. Buenos días. Mire, es preocupante lo que viene sucediendo. Y la verdad que esto es por falta, como usted lo ha dicho, de liderazgo, por lo menos en Arequipa, quien representa a la región sur del Perú, porque para los hasta pacientes se vienen a atender a Arequipa, para hacer algún negocio, ya la vi. la región sur, Tana, Moquegua, etcétera, ¿no? Y mi preocupación es pues el desconocimiento de las autoridades que hemos tenido ya actual, ¿no? Como el gobernador regional, en por lo menos que conozcan los lineamientos o competencias que tiene el gobierno regional, que dentro de lo que es el plan de descentralización está ahí establecido, por lo menos lo que deben hacer básicamente, impulsar ciertos sectores, ¿no? El turismo, el agro, como región, como macroregión, hacer entender esto, pero la idea es que desconocen cuando llegan a un cargo público y son pues gobernados por los funcionarios que ellos mismos colocan, que al final lo ideal sería que se asesoren, si no conocen, de gente proba que pueda dirigir y hacer competencia. Usted ha mencionado Chile. Mire, regiones de Chile, no hablamos por Chile mismo, del sur, están desarrollándose mucho más que nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? Gracias. ¿Quieres responderle, por favor? Sí, me parece que toca un tema central, que es también la relación con el gobierno de Lima, ¿no? Hay competencias, hay dependencias de ministerios, de agricultura y de otros, que entran en conflicto con las dependencias que tienen los gobiernos regionales. Entonces, lo que debería hacer es nivel nacional, nivel regional, y los ministerios, los sectores, adaptarse a ese desarrollo, ¿no? Entonces, en segundo lugar, efectivamente, si hay un plan y hay organismos, las cámaras empresariales, las universidades, los sindicatos, las ONGs, poder apoyar y asesorar a los gobernadores y a las autoridades, creando una propuesta de mediano y largo plazo donde ya casi no importe tanto quién salió elegido, si es que es un plan estratégico que hay que impulsar, ¿no? O sea, me parece que Carlos tiene toda la razón en ese sentido, pero en relación a Chile tenemos energía, tenemos recursos, tenemos la fuerza y la sabiduría de una población que es heredera pues, de los incas y de civilizaciones que han sido ejemplo y cuna original en el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que retomar, y el tema intercultural de las distintas comunidades de sierra y selva, que su lengua se revalorice, que su cultura y sus planteamientos estén allí. Tiene que darse un énfasis en educación, en salud. No es posible que el hospital Goyeneche haya tenido que hacer una apoyada para reequiparse. Qué vergüenza, ¿no? Entonces es una vergüenza, pero es una vergüenza para el gobierno nacional. Correcto. Entonces estamos... Porque es un servicio básico. Por supuesto. Entonces esa debe ser la prioridad del señor Vizcarra, ¿no? De gobernar en ese sentido. Bueno, sigamos conversando. Estamos conversando con el parlamentario andino Alan Farley. La siguiente pregunta parlamentaria tiene que ver mucho con, digamos, lo que se ha venido viviendo en el nivel político y que también ha resultado ser un tanto vergonzoso, ¿no? Dos poderes del Estado enfrentados, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Quizás porque se pretende hacer algún tipo de reformas políticas principalmente, pero que el legislativo esté enfrascado en defender, bueno, a bandas incluso criminales, ¿no? Como la banda del puerto del Callao. ¿Cómo lo ha visto desde afuera, parlamentario, este enfrentamiento entre dos poderes del Estado? Bueno, es muy lamentable porque debilita a la nación, debilita al país, que deberíamos estar preparándonos en mejor pie para el Bicentenario de la República, ¿no? Pero si bien es cierto que el Congreso es indefendible, el Ejecutivo
tampoco tiene legitimidad, no tiene partido, no tiene bancada. Las propuestas que se han hecho de reforma judicial y política no han sido del Ejecutivo, han sido una junta de notables, entre comillas, y lo mandan. Entonces esa junta de notables o esas ONGs resultan teniendo más poder que el Congreso de la República o que el propio Ejecutivo. Y hay algunas propuestas que son bien discutibles. Está bien la lucha contra la corrupción, por supuesto, pero el que se elijan los parlamentarios en la segunda vuelta quita representación a las minorías. El que se obligue, digamos, a que hay elecciones universales al mismo tiempo en todos los partidos también es un problema. Podría ser un militante un voto, por los que se inscriban voluntariamente para votar. La inmunidad que lo ve el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no se ha reformado. Este Poder Judicial es el que va a definir la inmunidad o no. O sea, los vicios que se le atribuyen al Congreso permanecen también en el Poder Judicial. Entonces, hay un conjunto de temas, la paridad y la alternancia, o sea, son esos mecanismos en la forma en que están planteados, que deben estar grabados en piedra, son temas debatibles. Pero yo creo que si no tiene legitimidad, debería haberlo pues un nuevo Congreso, un nuevo gobierno. Pero sin embargo, a pesar de ese debate y de esa pelea, lo que sí impulsan es la política de competitividad y productividad que entre gallos y medianoche aprobaron el 31 de diciembre y que nos dicen que ahora a fin de junio tenemos ya 70 medidas que lo van a implementar. Y todos miramos los fuegos artificiales y todos estos aspectos que van a definir el futuro de la población no se discuten a nivel nacional. De eso vamos a seguir conversando en breves instantes. Le pido un momentito, tenemos que hacer una pausa comercial para conversar exactamente sobre esta política nacional de competitividad, productividad y sobre todo qué de bueno y qué de malo tiene toda esta política. Pausa, regresamos. 9:46 minutos conversando con el parlamentario andino Alan Farlé Reynoso para que nos dé a conocer ahora, parlamentario, sobre esta política nacional de competitividad y productividad. A propósito de lo que usted viene realizando diferentes ponencias en la Universidad Nacional de San Agustín, en la FEDETA y en el mismo Parlamento andino, ¿qué balance crítico tiene o cuál es su lectura de esta política nacional de competitividad y productividad? Si hay que resumir en dos palabras, diríamos buenos objetivos, malos instrumentos. O sea, nadie puede estar en contra de mejorar la productividad y la competitividad del país, pero nos parece equivocado hacerlo con más APPs y con más obras por impuestos, que de esa manera se quiere ampliar la infraestructura. Estamos viviendo todo el escándalo y las ramificaciones de la corrupción a las cuales han llevado la falta de regulación, la falta de control y sistemas mal diseñados de participación del sector privado, de empresas transnacionales. Eso tiene que corregirse antes. Claro, ¿no es cierto? Porque si no, lo va a generar lo mismo que pero lo genera. ahorita están planteándolo, vamos con más APPs. Entonces, de $1.000 millones que eran hace como 10 años, ahora hay como 14.000 millones de dólares con APPs. Entonces, hay un tema que es la carga fiscal del Estado, porque si asumen compromisos que en caso fallen las empresas privadas, es un poco como una suerte de garantía por parte del Estado. Entonces, y lo que nos decían los liberales era que si un empresario privado fracasa, fracasa el empresario. Si la empresa pública fracasa, fracasamos todos porque tenemos que pagar con nuestros impuestos. Bueno, ahora con las APP es una cosa mixta. Entonces, no es que el Estado se libera de carga. Entonces, el tema de corrupción y el tema de liberar al Estado, que asume el privado pues todos los riesgos, ¿no es cierto? Y que contribuya a la infraestructura. Ese es un tema. El otro es el de laboral. Se quiere recortar derechos laborales. Ese es el tema central, digamos, más crítico que habría que mirarle ahí. Yo creo que sí. Y que ha llevado a la protesta a la CGTP, a la CUT, a las centrales sindicales, y que es un aspecto central de la plataforma del paro ahora del 20 de junio. Pero tengo entendido que, bueno, en este semestre se van a dar algunas medidas antilaborales que sin duda van a perjudicar enormemente a la masa laboral. El problema es que tienen una concepción errada, ¿no? Piensan que bajando costos laborales vamos a competir.
Y eso es lo que sepa llamar la competitividad espuria. Ningún país compite así. Compite con capital humano, con tecnología, con conocimiento, con valor agregado en los productos. Y eso es lo que tendríamos que hacer, con diversificación productiva, ¿no? Y el salario lo ven solo como un costo, pero no es solo un costo, es un costo para la empresa. Pero el trabajador que recibe un salario compra, y compra casi todo porque no le alcanza. Entonces reactiva la economía. El salario es un factor de la demanda de la economía. Entonces para el productor es un costo, pero para la economía, si se aumenta el salario, la economía crece, se reactiva. Entonces el tema es que no, para ellos hay sobrecostos. Entonces que tengan 30 días de vacaciones es un sobrecosto, que tengan CTS es un sobrecosto, oiga, pero si son derechos básicos elementales, todos los trabajadores deberían tener derechos básicos y adquiridos, ¿no? Y el otro tema es el de la reposición, que es lo que más quieren. O sea, si hay despido arbitrario, no quieren que haya reposición, sino que haya, como dijo el Tribunal Constitucional en su fallo, indemnización. Una indemnización. Entonces, ¿qué dicen los sindicatos? Eso es para quebrar la dirigencia sindical, porque si vota, ya nadie va a querer ser sindicato, porque si tú demuestras que fue injusto tu despido, tienes la posibilidad años después, con plata, con penuria, lo que sea, pero que te repongan. Si eliminan este elemento, quedan totalmente desprotegidos los trabajadores, ¿no? Entonces, hay quienes quieren extender el régimen de la agroindustria, que ese sea el régimen general, el de las pymes. Este es el problema de la informalidad. O sea, es sumamente complejo, pero el camino no es recortar derechos laborales. Incluso se ha denunciado por violación de los TLC con la Unión Europea, porque el tema laboral y ambiental no se está cumpliendo con tratados internacionales. Entonces, eso es muy preocupante, ¿no? Y vemos cómo el presidente le hace caso a la CONFIEP, pues, y a los poderes fácticos, ¿no? Entonces, cuando el ministro de Justicia dijo, oiga, de repente debemos tener una línea aérea de bandera, le cayeron encima, casi lo linchan al señor, ¿no? Empezando por el presidente que los autoriza ante una declaración de la CONFIEP. Eso no puede ser, o sea, el gobierno tiene que representar a toda la población. En el tema medioambiental, hablan de estándares voluntarios que adopten, como el de calidad y otros, pero no hay sanciones. No sé, yo se lo grafico, congresista Alan Raleigh, de la siguiente manera. Tengo la sensación que esta es incluso una cuestión de autoestima de nuestros gobernantes, porque para los inversionistas que vienen de afuera, le dan carta blanca, pero para los de adentro nos exigen, pero lo máximo. Y yo creo que así no podemos seguir, ¿no? Claro, el sistema funciona así, dicen. Si no hay, estamos de acuerdo que haya inversión en el país, correcto, pero no en las condiciones en que usted también lo acaba de graficar, ¿no? Eso, así vamos a ser competitivos. No, yo estoy así vamos a ser productivos. Totalmente de acuerdo con lo que señala usted. La inversión nacional es el 80% del total, más o menos, 85%. Solo el 15-20% es inversión extranjera. No podemos diseñar toda la política nacional en función de una inversión que es bienvenida, pero es minoritaria. Se han dado incentivos y procesos de contratos ley con estas empresas de los años 90. Hay mecanismos de devolución de impuestos. Hay un trato nacional que está planteado en la Constitución de la República, ¿no? Y lamentablemente, o sea, no hay otros países que lo tengan, porque todos fomentan la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, y tienen un trato preferente en nacional. Aquí no, digamos. Yo recuerdo el grito de un dirigente de la Sociedad de Industrias, me decía y declaró, en realidad nuestra consigna va a ser tráteme como extranjero, porque recibe mejor trato que los nacionales. Y eso, pero eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Olímpicamente verdad. Hay que decirlo así. Bueno, hoy, congresistas, tiene dos ponencias importantes en nuestra ciudad, ¿no? Ayer ya tuvo una, la política de competitividad y productividad, ¿no? Y este balance crítico que hemos conversado. Hoy tengo entendido que hay dos, uno referido a los derechos laborales y otro a la importancia de las políticas públicas de ciencia. ¿Dónde va a ser ello? Dígalo, por favor. En el local de la FDTA, con los trabajadores discutiendo este tema,
y en la San Agustín con el Parlamento Universitario en la Facultad de Educación sobre Ciencia y Tecnología, ¿no? Todo lo que diría yo para terminar, agradeciendo el tiempo que nos han dado, es que más inversión en ciencia y tecnología, en educación, en salud, requiere recursos fiscales. Estamos con 14% como porcentaje del Producto Bruto Interno de presión tributaria. El promedio de América Latina es 20%. Entonces necesitamos llegar por lo menos al promedio de América Latina combatiendo la ilusión, la evasión tributaria, cobrándole a los grandazos a las empresas transnacionales, no al bodeguero de la esquina, y con esos recursos, que son 2.000 millones cada punto del PBI, tendríamos como 12.000 millones de dólares, sí se puede invertir en salud para que el Hospital Goyeneche no tenga que hacer otra pollada, y en educación, que debe ser gratuita, en igualdad de oportunidades, en innovación, que estamos a la cola de la región, en infraestructura y diversificación productiva. Entonces, se requiere un nuevo pacto fiscal, una reforma tributaria que permita avanzar hacia el bicentenario en un mejor pie. Parlamentario, no lo puedo dejar de ir si usted no me responde lo de Venezuela, ¿no? La tremenda migración que ha tenido el Perú, casi 1 millón de personas, o justamente hasta hoy puede ingresar solamente con cédula de identidad, mañana van a tener que presentar ya su pasaporte, ¿no? Y su, si mal no recuerdo, es una visa de... no me recuerdo exactamente el término, pero ¿cómo ve usted Venezuela? Bueno, yo creo que nadie podrá acusar al Perú de falta de solidaridad. Somos, después de Colombia, el país que más migrantes ha recibido, pero el Perú está desbordado. Cada año ingresan al mercado laboral 300.000 jóvenes. La cantidad de migrantes que ha entrado es más del doble que lo que entra al mercado laboral, o debería entrar, y que la economía no puede absorber, porque estamos creciendo a tasas del 3%. Entonces, ¿qué ha generado esta migración masiva? La migración es positiva en mediano y largo plazo, mejoras, ¿no? Pero en este momento, en la magnitud que ha llegado, se emplean a cualquier salario. Entonces deprimen el salario, quitan empleos nacionales, y en segundo lugar se pelean con los segmentos más pobres, porque están en los semáforos limpiando las lunas o las llantas de los automóviles con nuestros sectores más vulnerables y más pobres. Y entonces la prioridad para nosotros debe ser el empleo nacional, la seguridad. Hemos tenido también bandas delincuentes que deben ser deportados inmediatamente del país, como se está haciendo. Entonces me parece que la decisión de Cancillería es correcta, aunque tardía. Muy bien, muy amable, muchas gracias al parlamentario andino Alan Farley Reynoso por estar el día de hoy con nosotros. Se me han quedado algunos temas, pero yo creo que los más importantes hemos conversado, y siempre las puertas abiertas de nuestra emisora Radio Yaraví. Yo le agradezco a Radio Yaraví, los felicito por sus programas, por discutir temas centrales para el desarrollo nacional. Muy amable, muchas gracias. Hemos conversado con el parlamentario andino Alan Farley Reynoso sobre el tema Venezuela y otros, además, que eran de importancia también para ustedes y nosotros.